Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido, querido hermano, hermana, a este espacio de meditación y reflexión en la palabra del Señor. Como siempre, tu grata compañía es muy bien recibida. Gracias por estar ahí y por tu fidelidad. Vamos entonces a ver qué es lo que el Señor nos tiene en su palabra en esta mañana y la encontraremos en el Evangelio según San Lucas, que ya está en pantalla, capítulo 19, versos 1 al 10. Y voy a dar lectura a la Nueva Traducción Viviente, que es una de mis favoritas. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amado, amada, la historia de Zaqueo, cuán conocida es por todos nosotros. ¿Habrá algo que podamos sacar de nuevo de esta historia que no conozcamos? Yo estoy seguro que sí, y espero eso, porque cada vez que leemos un pasaje, de nuevo, el Señor siempre añade bendición conforme a la profundidad de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre tiene algo el Señor que darnos. Es tan rico y nos ayudará a ver ciertas aristas posiblemente que antes no habíamos visto. Así que veamos entonces y repasemos la historia de este hombre. Dice que Jesús estaba pasando por una gran ciudad llamada Jericó. De hecho, fue la primera que fue conquistada por Josué y toda la tribu de Israel cuando entraron en Canaán. ¿Se acuerdan que dieron 7 vueltas a la ciudad y se cayeron los muros? Pues esta es una nueva Jericó que ha sido reconstruida después de muchos años, y Jericó era ahora parte de Israel, vivían muchos israelitas allí. Y dice que comenzó a pasar por la ciudad, iba por alguna calle muy conocida, muy amplia, pero había una enorme multitud que lo seguía, conocemos la historia, y dentro de ella había un hombre muy particular, tan particular que la historia pareciera que se dio solo para que Jesús se encontrara con Zaqueo, pareciera así. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región, es decir, y se había hecho muy rico. Estaba donde estaba el billete, ¿verdad? Donde se movía el dinero, ahí estaba él. Y estos judíos, parte del pueblo de Israel, que colaboraba con los ocupacionistas o con los conquistadores romanos, con los tiranos que se habían adueñado de Israel, eran muy odiados porque los estimaban traidores a la causa de Israel, porque cobraban y le sacaban dinero a sus propios connacionales en favor de los extranjeros romanos. Entonces, y se imaginarán cuán odiados, cuán despreciados eran, y eran considerados pecadores al máximo, porque también pues con la riqueza vienen los placeres y toda clase de pecados, ¿no? Este hombre no era la excepción y era más, era jefe de los cobradores de impuestos, es decir, que él sacaba tajada no solo de la gente, sino también de los mismos cobradores que estaban debajo de él. Es decir, no había manera de no ser rico, era muy rico, seguramente vestía ropajes muy finos, caros, delicados,
y sus manos estaban llenos de joyas, de anillos y cosas así, ¿no? Ahora, este hombre había despertado una especial curiosidad en el Señor Jesús. Y cuando supo que él iba a pasar por allí, trató de irlo a ver. Algo que no dice la palabra qué es lo que él quería ver en Jesús o sacar de Jesús. Pero se habrá imaginado entre tanta gente, no me va a parar bola. Sin embargo, al menos me voy a ir con el deseo cumplido de verlo pasar. Y como Jesús estaba en la biblioteca municipal allí en 10 de agosto de Pedro Carbo y sabía Zaqueo que se iba a ir al municipio, entonces sabía que iba a pasar por la calle 10 de agosto al llegar a, a Pichincha. Entonces se puso en la calle Pichincha porque sabía que eso iba a pasar por ahí. Pero había un pequeño detalle adicional. Encima de todo, este hombre era un patuchín. Era chiquito, 1,5 metros, seguramente, digo yo. Y con la multitud que lo rodeaba, no le permitían verlo a Jesús. Así que este hombre tenía tanto deseo de verlo a Jesús que dijo, yo hago lo que sea necesario, pero de esta no me pierdo. Y vio un árbol sicómoro, un árbol alto, un árbol frondoso, ¿no? De ramas gruesas, y dijo, aquí, esta es la mía, me trepo al árbol. Y cuando ya estaba en el árbol, viendo a la gente pasar debajo de él, llegó el momento en que el maestro se acercó con toda la multitud debajo de ese sicómoro. Entonces, dice que cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. ¿Cómo Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí arriba, en un árbol tan lleno de hojas y donde generalmente nadie mira? O tú pasas, hermano o hermana, por la calle y miras a los árboles para ver qué hay encima de ellos. Normalmente no lo hacemos, pero esta no fue una casualidad. Jesús tenía una misión. Él sabía que había un hombre que lo necesitaba y que tenía hambre y sed de la palabra, que la mies estaba lista para la cosecha. Y el Señor no perdió la oportunidad y miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. ¿Cómo sabía Jesús que se llamaba Zaqueo? Esto es algo extraordinario. Es porque el maestro sabe cómo te llamas tú, cómo me llamo yo, porque sus ojos vieron nuestro embrión y vio cómo éramos entretejidos en lo oculto, dice el salmista. Él conoce cada detalle de cada ser humano y no hay nada que se le escape de ti ni de mí. Y si Zaqueo pensó, el maestro no me va a parar bola, pues se equivocó, porque le paró una tremenda bola. Miró para arriba y lo llamó por su nombre. ¿Cómo te habrías sentido tú, hermano o hermana, si el Señor Jesús te hubiera llamado por tu nombre? Yo creo que más allá de una situación hipotética en lo físico, en lo material, tú y yo sabemos que el Señor Jesús nos llamó por nuestro nombre cuando se presentó en nuestras vidas. Él sabía que nosotros estábamos listos para decirle que sí, que era el momento de la cosecha y Él estuvo oportuno y nos llamó por tu nombre y por el mío. Bendito sea Dios. Y le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Él sintió, dice, la necesidad, pero es que no era necesario para Jesús, sino para Zaqueo. Pero para que Zaqueo pudiera conocer la verdad y recibir el mensaje del Evangelio y de la salvación, Jesús necesitaba ir a posar en su casa. Y dijo el Señor Jesús, no, yo me invito a tu casa porque sé que tú me vas a dar acogida en tu casa. Y no solamente en tu casa, también en tu corazón, que es lo más importante. Y entonces se dio prisa Zaqueo en bajarse y algo hermoso, lleno de entusiasmo y alegría, ese gozo que experimenta
cada ser humano, y lo hiciste tú y también lo hice yo. Cuando Jesús viene a morar en nuestra casa, a hospedarse definitivamente con nosotros, ese es el mismo gozo, el entusiasmo y la alegría que sintió Zaqueo, porque él tenía hambre y sed de saber del maestro, pero nunca falta quienes aparezcan por allí disgustados y murmuren y suelten chismes acerca de tu causa o de la mía, las voces de oposición en la familia, en el trabajo, la crítica. Ah, ya te hiciste hermanito, ¿no? Oye, ¿en qué es que andas? Que andas todo hecho el religioso, porque no conocen a Dios y creen que todo lo que es Dios se trata de religión. No, las religiones son todas aquellas que intentan llevar a Dios, pero no lo consiguen. Pero cuando tú conoces a Jesucristo, que es el único camino para llegar al Padre, y lo sigues, entonces llegas al Padre y lo que obtienes es ya no una religión, sino una relación. La relación que empezaba Zaqueo con Jesús en esa mañana, en el almuerzo de su casa, y él, espléndido como debió ser, dispuso que la mesa estuviera llena y que se diera un banquete. Y todos los que iban con Jesús, los discípulos, se hospedaron allí y llenaron esa mesa. Y ahí Jesús le compartió las buenas nuevas de salvación. Y mientras la gente afuera se oponía, a él no le interesaba un comino, a Zaqueo, lo que dijera la gente. Para él se había dado su sueño, que es tener al maestro en su casa y en su corazón. Entonces, en un momento del banquete, después de escuchar el evangelio, de haber creído, porque esto es lo que pasa cuando creemos en el mensaje de Jesús, se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé con algo o a alguien con sus impuestos, le devolveré cuadruplicado. Significa que él abandonó su antiguo Dios, que eran las riquezas, su antiguo Dios Mamón, porque no se puede servir a dos señores: o sirves a las riquezas o sirves a Jesús. Y Zaqueo resolvió seguir y servir a Jesús. Entonces abandonó las riquezas, no le importó y dijo: lo importante es que yo ahora quiero andar en justicia de Dios, quiero andar en el orden divino. Es decir, se produjo el nuevo nacimiento, porque nadie que se encuentre con Jesús puede dejar de experimentar ese nuevo nacimiento interno que te hace una nueva criatura. Y este nuevo Zaqueo exclamó: voy a devolver lo que he robado, y si he hecho injusticia, voy a hacer justicia, porque el Señor ahora está en mi corazón. Yo lo amo, quiero servirlo y quiero obedecerle en todo. Y entonces Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, un verdadero hijo descendiente de Abraham, porque hizo lo mismo que Abraham hizo, que le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Entonces, este es un hijo de Abraham porque le creyó al Hijo de Dios, y eso le fue contado por justicia en su corazón, y entonces su corazón fue perdonado, porque él dio señales, dio muestras y evidencias de ese cambio interior, no solamente al pensar hacer las cosas, sino decir con su boca, declarar lo que él había creído. Y entonces la salvación vino, porque dice: si tú crees que Jesús es tu Salvador y confiesas con tu boca, serás salvo. Porque lo que se cree con el corazón y se confiesa con la boca produce justicia, produce perdón de pecados. Y entonces se dio la señal de arrepentimiento, porque todo aquel
que abandona el pecado tiene que hacerlo por la puerta del arrepentimiento. Significa el dar la cara y poner el pecho a las balas y decir, sí, yo hice mal en mi vida, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido con los cuales yo te he ofendido, Señor, y yo reconozco que te necesito como mi Salvador. Por eso el arrepentimiento significa un giro de 180 grados y deja atrás la señal del pecado. La señal del pecado es, yo no fui, dijo Adán, fue Eva. Y cuando fue donde Eva, Eva dijo, yo no fui, fue la serpiente. Y todo el mundo cuando está con pecado dice, yo no soy pecador, los demás sí lo son. Yo soy mejor que los demás. Pero el que se arrepiente recupera la responsabilidad y dice, respondo por mis pecados, admito, confieso que soy pecador y te necesito, y se humilla. Esa es la mejor señal de que tú has sido transformado en nueva criatura y que vienes a los pies del Señor transformado en una nueva criatura. Así que la salvación llegó a su casa y hubo alegría en los cielos por ese pecador que se arrepintió, más que todos los que estaban ya salvos en esa casa, ¿no? Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lo vino a buscar a domicilio, a Jericó, a Zaqueo, y lo encontró. ¿Te encontró el Señor Jesús a ti? Tú le dijiste que sí, yo lo hice. A mí se me presentó en el camino y cuando yo iba pasando me tropecé con él. Y entonces ahí tuve mi encuentro personal y no pude sino venir a los pies de él arrepentido y él me transformó. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Oremos, amado. Padre, qué hermoso pasaje, qué hermosa historia la de Zaqueo, pero gracias por el nuevo matiz que tú nos has mostrado el día de hoy. Gracias, Señor, porque la señal de arrepentimiento es necesario que se dé para que haya un nuevo nacimiento. Y gracias, Señor, por lo que tú hiciste con Zaqueo, pero más que nada por lo que hiciste con nosotros, Señor. Te dignaste a mirarnos a donde estábamos, Señor, donde quiera que fuera como lo hiciste con Zaqueo en el árbol, y nos llamaste por nuestro nombre. Precioso Señor, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y tus ojos estaban puestos en nosotros. Gracias por semejante gracia, Señor. Permítenos también llevar este mensaje a los que no te conocen y serte útil en la expansión de tu reino. Padre, para que entonces haya recompensa en los cielos en el día en que Jesucristo juzgue a los vivos y a los muertos. Padre mío, gracias te doy y gracias te damos juntos por esta porción. Ayúdanos en este día a caminar en justicia, dando frutos y evidencias de ese nuevo nacimiento, que otros puedan verte a ti, Señor Jesús, reflejado en nuestras vidas, y que la luz tuya se proyecte en la oscuridad, en las tinieblas donde hay muchos que te necesitan también como Zaqueo te necesitó. Señor, ayúdanos a hacer bien nuestras labores. Señor, a llevar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente a nuestros hogares. Guarda a nuestros familiares y guárdanos de todo mal, Señor. Tu ángel nos rodee, a nosotros que te tememos, acampe en nuestro alrededor y nos defienda. Y gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, como lo estamos haciendo, tú no, lo oyes y nos respondes. Amén, amén y amén. Amado, gracias por acompañar a este tu servidor esta mañana y que sea de gran bendición todo lo que hagas el día de hoy. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Shalom. No olvides, el Señor te ama y este tu servidor también. Hasta pronto.